Voy a presentar a Gustavo Ferraris, que nos va a hablar sobre avances de fertilización en soja, cómo modifica nuestras decisiones de manejo. Gustavo Ferraris es ingeniero agrónomo por la Universidad de Rosario y es magíster con especialidad en ciencias del suelo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña en INTA, en la Estación Experimental de Pergamino, como extensionista y como investigador. Recuerden la dinámica del taller, son 20 minutos de presentación y 20 minutos de preguntas al final. Y recuerden también tener apagados los celulares. Gustavo. Bueno. Muy buenos días, gracias Guillermo. En primer lugar, quiero agradecer a Presid, por invitarme a compartir, a participar de estos talleres. Quiero agradecer muy especialmente a ustedes por acercarse y por colmar la sala. Bueno, en este taller, ¿no es cierto?, en el cual vamos a tratar un tema tan relevante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la producción de soja, no vamos a hablar, de umbrales críticos de fósforo, porque es algo que ustedes ya lo saben y que no les modifica demasiado, ¿no es cierto?, decirles que hicimos un montón de ensayos y que en base a eso el umbral se puede correr 1 parte por millón a la izquierda o a la derecha. Tampoco les voy a contar de que aplicarles fertilizantes en la línea de siembra puede llegar a perjudicar la emergencia, porque ya de eso hablamos muchas veces y seguramente durante el taller me lo van a preguntar, son cosas que siempre salen, Pero sí a mí me gustaría, ¿no es cierto?, que miráramos un poco, ¿no es cierto?, las implicancias que puede tener desde el manejo del sistema el hecho de introducir fertilizantes dentro del cultivo de soja, ¿no? Y por eso, vamos a puntualizar algunos aspectos, ¿no es cierto?, que los creemos muy salientes, ¿no es cierto?, y que realmente se modifican cuando nosotros tomamos la decisión de fertilizar. En primer lugar, nosotros podemos decir de que las deficiencias nutricionales, ¿no es cierto?, son responsables de una parte significativa de la brecha de rendimientos que tenemos entre lo que sacamos actualmente en el campo y lo que podríamos llegar a sacar. No cabe duda que si tenemos deficiencias nutricionales y el fósforo es un elemento paradigmático en nuestra región, los rendimientos van a caer y no vamos a llegar al óptimo, ¿no es cierto? Por otro lado, ¿no es cierto?, y esto creo que es muy interesante, hace un año venimos trabajando en este tema, es que la fertilización puede implicar cambios en algunas decisiones de manejo, como por ejemplo la fecha en que vamos a sembrar, qué grupo de maduración, ya que modifica la calidad del ambiente. El hecho de que tenga un buen estatus o no nutricional es un cambio, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas en el nivel de fertilidad y en la productividad de ese ambiente en general. Y por otro, ¿no es cierto?, otro punto que es importante destacar es que tanto el rendimiento, ¿no es cierto?, como el nivel de nutrientes en el suelo, el nivel de fertilidad de ese suelo, van a reflejar de manera muy significativa la estrategia que nosotros hagamos de fertilización en el largo plazo. Muchas veces fue cuestionada, yo creo que hoy ya no, el continuo descenso de los niveles de fósforo nos ha dejado claro que la soja responde a la fertilización, pero todavía permanece la discusión de si la soja responde mejor a una fertilización directa o a una construcción de fertilidad. Y a mí me gustaría poner énfasis en eso, en el que sobre todo el nutriente más relevante para la soja, que es el manejo de fósforo, básicamente nos va a dar una respuesta en todos los cultivos dentro de ella de la soja a un sistema de construcción de fertilidad, de mediano o largo plazo. Vamos entonces al primer punto, ¿no es cierto?, del de brecha de rendimiento. Nosotros venimos desde hace 5 años, ¿no es cierto?, realizando este tipo de ensayos donde 2 fechas de siembra, ¿no es cierto?, buscando simular una soja temprana, una soja de primera y una soja de segunda. Tratamos de, optimizar el manejo, construir, un tratamiento en el óptimo, en el cual, por ejemplo, en este caso, le estoy mostrando el de este último año, haríamos un cultivo con toda la biotecnología, STS y iPro, y optimizamos el manejo de insumos, o por lo menos sumamos todos los insumos, desde el punto de vista de fertilización, inoculación, manejo de fungicidas, alta densidad, etc. Y a partir de allí, ¿no es cierto?, vamos restando tecnologías, por ejemplo, en este primer caso, siempre cuando hablamos de tecnologías, ¿no?, originadas en los genes, se mezcla un poco el mejoramiento, ¿no? Por ejemplo, entre las diferencias de estas 2 variedades no está solo que esta no es iPro y entonces el efecto iPro solo, sino que está también el aspecto varietal. Pero, por ejemplo, en este caso, al sacar el carácter iPro, en fecha de siembra temprana aumenta el rendimiento, no baja, porque esta variedad es una variedad muy adaptada, por lo menos a la zona de Pergamino. En fecha de siembra tardía sí tenemos una leve reducción.
Sacamos el carácter STS, seguro que se mete un poco la genética, que es una variedad un poco más vieja, pero baja el rendimiento en fecha temprana, baja el rendimiento en fecha tardía. Cambiamos la densidad, algo, yo no soy fisiólogo, ¿no es cierto?, ni trabajo demasiado en manejo, pero en los 5 ensayos bajar la densidad, también que estamos hablando en un rango bajo, digamos, pero en los 5 años nos bajó el rendimiento, como lo vemos ahí. Saco la fertilización, que la manejamos en un conjunto como fósforo, azufre y micronutrientes, o sea, al sacar todo este paquete, digamos, ¿no es cierto?, de elementos, baja el rendimiento, 444 kilos en fecha de siembra temprana y 371 en fecha de siembra tardía. Saco la inoculación, baja un poco más. Saco el fungicida foliar, baja otro poquito, y cuando miro la brecha total, digamos, entre el rendimiento en el óptimo, digamos, con todos los insumos y aquel que no tiene nada, en este año encuentro una brecha en el máximo del rango muy alta, ¿no es cierto?, de más de 2.000 kilos por hectárea. Lo normal, los 4 años anteriores nos había dado alrededor de 1.000 kilos por hectárea, ¿no es cierto? Pero de modo que hay una brecha significativa con el nivel de genética y con el ambiente actual, y la fertilización forma una parte importante. Y, digamos, el cambio en fecha de siembra, que ya nos está hablando un poco de interacciones. Fíjese, cuando estamos en el óptimo, pasamos una fecha de siembra tardía, perdemos 1.900 kilos, mientras que en el mínimo perdemos solamente 1.200 kilos. Es evidente que sin ningún ajuste tecnológico, este mayor potencial de las fechas tempranas no se puede aprovechar. Ahora, cuando miramos los factores que construyen esta brecha de rendimiento, ahí en la soja, ¿no es cierto?, nos deja un concepto muy claro. Y es que si la comparamos, ¿no es cierto?, con el maíz, en este congreso se dieron varios talleres y una plenaria, digamos, ¿no es cierto?, sobre brechas de rendimiento, y vemos que la soja tiene una formación de rendimiento mucho más compleja, ¿no es cierto?, donde intervienen más factores y donde no solo es cuestión, ¿no es cierto?, de agregar insumos, porque interviene la fecha de siembra, intervienen, ¿no es cierto?, el nivel de biotecnología que eso puede llegar a tener. En lo que respecta a la nutrición, es responsable, como vemos en ambas fechas, de aproximadamente un 20% de los rendimientos totales. Y eso es lo que podríamos capturar mediante un ajuste nutricional. En los años previos, ¿no es cierto?, nos da un comportamiento similar, y eso lo ubica por debajo de lo que son las gramíneas, como trigo o maíz, donde esa brecha de rendimiento está alrededor de un 30 a un 40%. Claro está, en el maíz interviene el nitrógeno. Si nosotros sumáramos el efecto de inoculación, digamos, al efecto de fósforo, azufre y micronutrientes, vamos a estar un poquito por debajo del maíz, pero ya no estamos tan lejos. Fíjense que estamos en alrededor de un 23% en fecha temprana y se va casi al 40% en fecha tardía. Obviamente que al tener menos nitrógeno en el suelo, en la soja de segunda, es más importante, digamos, ¿no es cierto?, la tarea de la inoculación. Por otro lado, ¿no es cierto?, decíamos que la fertilización puede implicar cambios, ¿no es cierto?, en las decisiones de manejo. Nosotros también desde hace 6 años venimos haciendo este grupo de ensayos, ¿no es cierto?, donde sobre los grupos de maduración más sembrados en la zona norte de Buenos Aires, que abarcan desde el grupo 3 corto, digamos, al 5 corto, y avanzando de a medio grupo, en un arreglo factorial, eso lo cruzamos por 4 tratamientos de fertilización. Un testigo, solo fósforo, fósforo más azufre, y fósforo, azufre y micronutrientes. Acá tenemos los efectos principales y las interacciones, ¿no es cierto?, a lo largo de estos 6 años, ¿no es cierto?, está analizado todo en conjunto en este caso. Vemos que hay un importante efecto año. En estos 6 años hemos tenido años secos, como 2011, años muy buenos, como los 2 últimos, por lo menos en nuestra zona. Y el efecto año explica un 40% de los rendimientos. Y la fertilización explica alrededor de un 20%, casi, ¿no es cierto?, lo mismo que el efecto variedad o el efecto grupo de maduración. Entonces, de nuevo, por otra aproximación llegamos a que, digamos, de la totalidad, digamos, que tenemos para repartir de incrementos de rendimiento en soja, alrededor de un 20% son explicados por cuestiones nutricionales. ¿Cómo responden a la fertilización esos distintos grupos de madurez? Nosotros vemos que la mayor respuesta está en los grupos de más rendimiento, que son los grupos 4 corto y 4 largo. De modo que esto también nos está dejando otro concepto. Cuando nosotros seleccionamos una variedad o un grupo de maduración por su adaptabilidad a una determinada zona o una determinada región, también estamos seleccionando por eficiencia de uso de los nutrientes. Si nosotros elegimos la mejor variedad para nuestro ambiente, probablemente sea aquella que tenga más respuesta a la fertilización. Que eso también
nos puede cambiar un preconcepto, porque ¿qué sería lo que pensaríamos en una primera instancia? Que el grupo más corto le falta crecimiento y es a ese entonces al que le tendría que agregar fósforo para aumentar la biomasa, mejorar los niveles de cobertura y de expansión foliar. Pero le faltan destinos reproductivos. Nosotros vemos que el número de vainas, el número de granos es más bajo del que podríamos tener si optimizamos el manejo. Mientras que un grupo 5 corto, ¿no es cierto?, de tipo 5009 o similares, en general, ¿no es cierto?, no traducen en índice de cosecha el aumento de biomasa que tienen. En algunos casos pueden sufrir vuelco, ¿no es cierto?, y no todo el crecimiento se transforma en rendimiento. Acá vemos, ¿no es cierto?, separado los efectos principales. A la izquierda es el efecto año, ¿no es cierto?, con sus grandes variaciones en rendimiento, sobre todo en función del clima y la calidad del sitio. En el medio, el grupo de maduración. Fíjense que los que más rinden, 4 cortos y 4 largos, son los dos que más responden. Y a la derecha tenemos el efecto de los nutrientes, separados, digamos, o un promedio, digamos, de 6 campañas y 5 grupos de maduración. En nuestra región, como creo que en la mayor parte de Argentina, se destaca el fósforo, que es el responsable de los mayores aumentos de rendimiento, promedio de todas estas interacciones, 339 kilos por hectárea. Le sigue el azufre con 150 kilos y los micronutrientes en general están a un nivel más o menos similar, un poquito menos cuando hacemos el promedio, porque este año tuvimos poca respuesta, pero 120 kilos por hectárea, ¿no es cierto? Ahora, es interesante introducirnos más allá de estos promedios, en ver cómo ese manejo, digamos, positivo, adecuado o no de la fertilización, nos pueden cambiar algunas decisiones de manejo, ¿no es cierto? Perdonen, digamos, que me introduzcan este tipo de gráfico, ¿no es cierto?, pero es muy simple, yo se lo voy a explicar, digamos, ¿no es cierto? Aquí tenemos los distintos grupos de madurez. Y, digamos, a través de un análisis discriminante, ¿no es cierto?, separamos las campañas con los tratamientos de fertilización. Entonces, el año 2011, que fue el más seco, claramente se separa del resto, de las otras 5 campañas que fueron hídricamente más estables. Entonces vemos el comportamiento de los distintos grupos a través de los tratamientos. Por ejemplo, vemos que el grupo 3 corto no está demasiado afectado por el efecto año, ¿no es cierto?, de la fertilización. Probablemente el rendimiento depende de otra cosa. Tiene escasa capacidad compensatoria y de cómo atraviesa el periodo crítico, digamos, eso es definitorio. El grupo 5 corto, decimos, es un grupo que, digamos, probablemente mucho más estable, ¿no es cierto?, modifica menos su comportamiento frente a esos cambios en el ambiente. Por otra parte, ¿no es cierto?, vemos que si nos toca una campaña tipo 2011 y especialmente si no fertilizamos, el rendimiento se inclina hacia el lado del grupo 4 largo. Mientras que si aún en una campaña desfavorable, ¿no es cierto?, ajusto la fertilización, fíjense que los tratamientos más completos están abajo, fósforo, azufre y micronutrientes, yo me podría aproximar a una variedad de menor porte y mayor potencial de rinde, como son los grupos 4 cortos. Por el contrario, ¿no es cierto?, si yo tengo un año más normal, digamos, como ha sido la mayoría de los otros 5 años que están promediados aquí, si, digamos, manejo un testigo o escasa fertilización, probablemente tenga que irme más hacia el grupo 4 corto. Mientras, ¿no es cierto?, que si hago una fertilización más completa, incluso el grupo 3 largo, que es un poco, digamos, para pergamino, digamos, es un poco corto, pero, ¿no es cierto?, podría entrar y estar produciendo bien. Entonces tengo casi un grupo de maduración en el óptimo, de diferencia en el óptimo, en función de cómo maneje la nutrición y cómo sea el estado hídrico del cultivo. Otro ensayo, digamos, ¿no es cierto?, otra línea, digamos, de trabajo que empezamos este año es el ajuste, por ejemplo, de los niveles de densidad en función de la fertilización y en función también, ¿no es cierto?, del grupo varietales que estamos sembrando. Entonces aquí tenemos 2 variedades, ¿no es cierto?, un grupo 3 largo, ¿no es cierto?, y el grupo 4 largo, que abarca, yo creo que más del 80%, digamos, de lo que se siembra en pergamino y alrededores, y podemos ver cómo se comportan los tratamientos testigo, sin fertilización, y un tratamiento, ¿no es cierto?, completo, donde se agrega fósforo, azufre y micronutrientes, donde en general, digamos, se expresa, digamos, alguna respuesta a la densidad y la fertilización está siempre por arriba del testigo. En el grupo 4 largo, que tiene un poco más de rendimiento, ¿no es cierto?, que en este caso que el 3 largo, también vemos la fertilización, o sea, los tratamientos fertilizados por arriba del testigo. Esto se explica mucho a partir del efecto fósforo, ya que son lotes, digamos, con 5 o 6 partes por millón de fósforo. En el mejor de los casos podríamos encontrar 8. Son todos los suelos de la experimental, pero ya cuando me voy a 40 plantas por metro, en general, ¿no es cierto?, tiende
a bajar el rendimiento porque empiezo a tener vuelco. Acá, digamos, por el tamaño de letra no salió evidentemente en la pantalla, pero esto representa el testigo. O sea, la misma densidad con la misma variedad, pero el testigo, ya, ¿no es cierto? Y acá está el fertilizado, ¿no es cierto? Bueno, un análisis, ¿no es cierto?, del mismo tipo, ¿no es cierto?, como veíamos en el caso anterior, me va a estar diciendo de que si yo recurro a sembrar una variedad de grupo corto, independientemente de si esté fertilizado o no, el óptimo de rendimiento lo voy a tener alrededor de 40 plantas por metro cuadrado, un valor alto, por ahí arriba de lo que están las recomendaciones en general para la siembra por parte de los criaderos. Si trabajo con un grupo 4 largo, por el contrario, y bien fertilizado, lo que más se va a aproximar al óptimo va a ser una densidad de 20 plantas por metro, mientras que si estoy con un grupo 4 largo pero no lo fertilizo, el óptimo va a estar en una densidad que va a ser un poco más alta. Por otro lado, ¿no es cierto?, puedo hacer otro arreglo que probablemente resulte más interesante. Yo podría ver cuál es la combinación de grupo y densidad que más se adapta a una situación de una buena fertilización completa o a una situación de crisis, ¿no es cierto?, donde dejo el cultivo sin fertilizar. Entonces voy a ver, ¿no es cierto?, que en un tratamiento donde yo he solucionado el aspecto nutricional, tendrían buena adaptación el grupo 3 largo a una alta densidad o el grupo 4 largo a una densidad intermedia, ¿no es cierto?, podemos decir, mientras que, digamos, si quiero sacar un buen rendimiento en el testigo, probablemente me tenga que ir, ¿no es cierto?, a un grupo 4, ¿no es cierto?, y un grupo 4 largo y a una alta densidad. Lo peor que yo podría hacer, ¿no es cierto?, sería sembrar un grupo corto a baja densidad si no lo fertilizo. Fíjense que está para el otro lado, Testigo está por acá y el grupo corto y baja densidad está para el otro lado. Significa que se mueven de una manera opuesta, digamos, ¿no? Y otra muy mala decisión de manejo sería una fertilización completa, ¿no es cierto?, con un grupo 4 largo y una alta densidad, porque termino volcando la variedad. Entonces, como vemos, ¿no es cierto?, el hecho de si voy a fertilizar o no y de qué manera lo voy a hacer, ¿no es cierto?, implica cambios muy importantes, ¿no es cierto?, en las decisiones de manejo y que es un factor de más, digamos, que hace que ese manejo no deba ser una receta, sino que yo deba hacerlo prestando mucha atención a los ambientes. Por último, ¿no es cierto?, lo que vamos a ver, digamos, vamos a repasar es que el rendimiento de soja y la concentración de nutrientes en el suelo realmente son efectos del manejo que hagamos en el largo plazo. Y para esto, ¿no es cierto?, no hay nada mejor que los ensayos de larga duración. Yo creo que esto lo he mostrado, ¿no es cierto?, infinidad de veces en este experimento que conducimos en la localidad de Ribeños, en el partido de General Arenales, ¿no es cierto?, donde ya luego de 10 años y 14 cultivos seguimos 5 estrategias de fertilización, un testigo, una de dosis fija, reposición para 2 niveles de rendimiento, medio y alto, y un tratamiento de reconstrucción para ir mejorando el nivel de fósforo de ese suelo que empezó el ensayo, empezó el experimento con 8 partes por millón. A lo largo, ¿no es cierto?, de 10 campañas, la respuesta acumulada en todos los cultivos, en una secuencia que incluye en una rotación maíz, soja de primera, trigo, soja y cebada, soja, mostró una respuesta de un 65%, ¿no es cierto? Y hoy la soja, digamos, ¿no es cierto?, de estos cultivos viene mostrando diferencias respecto de la no fertilizada de un 40%. Un nivel de diferencia, ¿no es cierto?, que no es explicable solamente a partir del fertilizante que agregamos este año, sino a través de un proceso de construcción de fertilidad. Los fertilizantes se aplican al boleo, ¿no es cierto? Entonces podemos medir cómo es la evolución anual del fósforo. Los muestreos se hacen el mismo mes del año como para estandarizar y no tener un efecto temperatura tan marcado. Vemos que los testigos tienden a bajar, los tratamientos intermedios a mantenerse, ya el nivel de reposición para un rendimiento un poco más alto empieza a construir, a levantar un poco los niveles de fósforo, y el tratamiento de reconstrucción incrementa notablemente, ¿no es cierto?, el nivel de fósforo en el suelo. De modo que, digamos, cada nuevo cultivo encuentra una situación muy diferente. Las pendientes de caída también son distintas. Cuando estoy sacando, el nivel de fósforo cae a razón de 0,4 ppm por hectárea año, mientras que cuando estoy construyendo llega a serlo a un nivel de 2,6 kilos de fósforo por hectárea por año. Evidentemente voy acumulando fracciones solubles de fósforo que hacen, digamos, de que los procesos de retención o de fijación sean cada vez menos importantes, ¿no es cierto? El fósforo sabemos que es un elemento que tiene una baja movilidad y una eficiencia de recuperación limitada.
Por eso nosotros debemos tratar de hacer lo más eficiente posible ese sistema, digamos, para que la mayor parte del nutriente que aplicamos, evidentemente, termine en el grano. Y la intensificación de las rotaciones es una herramienta también para ser más eficiente a los cultivos en general y a la soja en particular en ese nivel de recuperación. Acá vemos a la izquierda los distintos cultivos, digamos, ¿no es cierto?, de esa secuencia que yo les mostrara, qué porcentaje de fósforo aplicado recuperaron en el primer año, ¿no es cierto? La media de todos los cultivos es un 30% y la media de la soja es un 24%. O sea, de cada 10 kilos de fósforo que agregamos, 2,4 recupera la planta de soja, ¿no es cierto?, en ese primer año. Que es un valor que nos puede parecer relativamente bajo, pero si eso nosotros lo comparamos con un experimento muy similar, ¿no es cierto?, que tenemos en la misma zona, en la localidad de Ferré, donde se hace sobre una secuencia de soja continua. En este caso, con soja continua, la media de recuperación es de un 13,7%. O sea, de cada 10 kilos de fósforo aplicado, solamente recuperamos 1,3 por año. Evidentemente, la falta de cobertura, digamos, la compactación, los suelos que se secan en el verano, son todos factores que conspiran y nos vienen haciendo menos eficiente ese ambiente. Este sistema de construcción de fertilidad, ¿no es cierto?, si yo les pregunto a ustedes, lo tienen claro, digamos, ¿no es cierto?, muy claro, de que es el mejor sistema para manejar el fósforo, ¿no es cierto?, en un sistema agrícola, ¿no?, el sistema en alguna medida de balance, ¿no es cierto?, medido en el largo plazo. Sin embargo, ¿no es cierto?, hay situaciones puntuales donde yo me debo manejar con una curva de eficiencia, es decir, debo utilizar por razones económicas, por razones de planificación de corto plazo, un concepto de suficiencia estricto, que tiene como filosofía básica aplicar la mínima dosis que maximice el retorno económico a la fertilización. Para eso, ¿no es cierto?, ¿qué hacemos? Ajustamos umbrales críticos, dividimos poblaciones y ajustamos una curva de eficiencia para dos niveles de fósforo. En un caso, ¿no es cierto?, un nivel de fósforo bajo, ¿bajo cuánto es? Es arbitrario, menos de 8, menos de 10 partes por millón, donde tenemos mayor eficiencia de uso del fósforo, y otro para un nivel medio, ¿no es cierto?, que un nivel medio sería, nosotros dividiendo la población, estimamos cuando hay más de 5% de respuesta, que es hasta un nivel de entre 10 y 19 partes por millón, sería un nivel medio, pongamos como un promedio 15. Entonces, según el nivel inicial de fósforo que tenga en el suelo, voy a tener diferente retorno, medido en kilos de grano por cada kilo de fósforo utilizado. La utilidad, digamos, de estos conceptos es que me permite hacer un análisis económico, porque yo para cada año puedo ver cuál es la relación de precios, o sea, cuánto me cuesta un kilo de fósforo en términos de kilos de soja. Y, por ejemplo, puedo analizar que en la campaña pasada, cuando sembramos en octubre, necesitábamos vender 14 kilos de soja para comprar un kilo de fósforo. Eso hacía que la dosis óptima económica fuera con un nivel medio de 42 kilos de superfosfato triple y con un nivel bajo de fósforo de 75 kilos de superfosfato triple. Estas relaciones, ¿no es cierto?, para este año han mejorado alrededor de un 40%, ¿no es cierto?, con lo cual las dosis óptimas se incrementan. Hoy, digamos, estaríamos en el óptimo, igualaríamos el ingreso marginal con el costo marginal en un suelo con baja disponibilidad de fósforo con 85 kilos de superfosfato triple, y en un suelo con una media disponibilidad sería económico, ¿no es cierto?, aumentar la dosis hasta 60 kilos de superfosfato triple. Ahora bien, a nivel de campo, ¿no es cierto?, si decimos que el óptimo es el concepto, ¿no es cierto?, de reposición o de balance, ¿no es cierto?, y muchas veces estoy, digamos, apremiado a realizar un manejo de la fertilidad bajo el concepto de suficiencia. ¿Cómo podría yo zanjar las diferencias? O sea, ¿cómo podría unificar los criterios, ¿no es cierto?, para que año a año, ¿no es cierto?, tratara de cumplir con las bondades de los dos conceptos? Y creo, ¿no es cierto?, que la llave para esto, ¿no es cierto?, es el manejo por ambientes. Acá les voy a mostrar, ¿no es cierto?, parte de un trabajo, ¿no es cierto?, que realizado, ¿no es cierto?, o se sigue realizando, digamos, en la localidad de Arrecifes, donde muestra, ¿no es cierto?, cómo digamos, el manejo por ambientes me permite, ¿no es cierto?, en función de
la productividad, aplicar un criterio flexible. Yo, por ejemplo, voy a encontrar que en un año, ¿no es cierto?, cálido y seco, como fue 2013-2014, una zona más baja con un mejor comportamiento hídrico, podría llegar a tener, ¿no es cierto?, un mayor rendimiento y, como vemos acá, una mayor extracción de fósforo. Cuando me voy a un año, ¿no es cierto?, más parejo, más favorable, sin tantos excedentes como fue 2014-2015, los ambientes se emparejan bastante, pero sigo teniendo mayor extracción en esta zona de manejo. Y a la última campaña, donde hay excesos hídricos más fuertes, por ahí los ambientes se invierten, y tengo un mayor rendimiento y una mayor extracción, ¿no es cierto? También acá cambia el cultivo, es maíz, en esta zona y una menor extracción, ¿no es cierto?, en esta otra. El tema, ¿no es cierto?, es que si yo esto lo miro acumulado a lo largo de una secuencia de cultivos, como por ejemplo en este caso 8 años, hay más de 100 kilos de fósforo de diferencia de extracción, o sea, 500 kilos de fertilizante entre esta zona de manejo y esta otra que tengo pintada de color verde, ¿no es cierto? Entonces, no tengo una razón para aplicar el mismo criterio de fertilización en todas partes. Yo podría, ¿no es cierto?, por ejemplo, en un análisis más racional y sabiendo, ¿no es cierto?, ese mapa de rendimiento y ese mapa de extracción de fertilizantes, para cada una, ¿no es cierto?, de esta zona de producción, aplicar, ¿no es cierto?, un criterio de fertilización diferente. En una zona de alta productividad, lo más probable, ¿no es cierto?, es que me encuentre con un nivel de fósforo bajo o a lo sumo medio en el suelo, porque fertilizando a lo largo de los años por el promedio, seguramente ha sido el lugar donde más saqué y donde más lo he empobrecido. Entonces, yo podría, por ejemplo, si tengo un nivel bajo de fósforo en esa zona de alta productividad, que en este caso, en este ejemplo, me está rendiendo más de 5 toneladas, aplicar el concepto de subir y mantener. Por ejemplo, subir y mantener subir una parte por millón por año, en un mediano plazo. La dosis de reposición para este nivel de rendimiento, ¿no es cierto?, sería de 22 kilos de fósforo, asumiendo 4,2 kilos de fósforo por tonelada de grano cosechado, que es lo que nosotros hemos medido en nuestros ensayos, y agregaría 5 kilos más para aumentar una parte por millón por año. Si estoy en un nivel medio, podría aplicar un criterio de mantenimiento. Si estoy en una zona de media productividad, los rindes son de 4 toneladas, de nuevo, lo más probable es que me encuentre con un nivel bajo o medio de fósforo en el suelo y aplicando, ¿no es cierto?, esos criterios, podría, si estoy en un nivel de fósforo bajo, aplicar el concepto de subir y mantener, aplicar para este ejemplo 21 kilos de fósforo, que serían un poquito más de 100 kilos de superfosfato triple, digamos, debería multiplicarlo por 5, o mantener si estoy en una disponibilidad media. Y en una zona de baja productividad, que por ejemplo me rinda 2,8 toneladas, es lo más probable que me encuentre con un nivel de fósforo un poco más alto, donde entonces en un nivel medio, ¿no es cierto?, podría realizar una estrategia de mantenimiento con 12 kilos de fósforo o 60 kilos de fertilizante, e incluso, digamos, si todavía el nivel es alto, por ejemplo, fuese por arriba de 15 partes por millón, incluso podría estar decidiendo no fertilizar. Total, es la zona que rinde menos y no necesito tanto fósforo como probablemente esté necesitando en esta zona. Si yo en el total de la superficie que manejo tengo un 30% de estas zonas de alta, un 40% de zona de media y otro 30% de zonas de baja, 30, 40 y 30, la dosis prorrateada me da menos de 100 kilos por hectárea. Y hago un manejo mucho más racional que si regulo la máquina, la sembradora, al comenzar a 100 kilos por hectárea y fertilizo igual todos los lotes. Y estoy aplicando un criterio de balance e incluso de reconstrucción en las zonas de más alta fertilidad, donde más no necesito los nutrientes, y un concepto más restrictivo de suficiencia en aquellas zonas, ¿no es cierto?, donde no tienen tan alto rendimiento. Entonces, como conclusiones y para darle espacio a las preguntas, podemos decir de que la decisión de fertilizar o no el cultivo de soja, la dosis que vamos a utilizar, la calidad del fertilizante, básicamente en cuanto a su concentración de nutrientes que tengamos, van a afectar el sistema productivo en su conjunto y pueden ser una parte sustancial de las brechas de rendimiento que tenemos en el cultivo. Si la estrategia de fertilización no es adecuada, va a desmejorar la calidad del ambiente en su conjunto. Se genera una brecha creciente, lo cual muchas veces nos lleva a un manejo defensivo, porque el ambiente no es tan bueno, siembra un grupo más largo que por ahí no está adaptado, ¿no es cierto?, y entonces empieza un círculo restrictivo de los rendimientos. Y la detección de este círculo depende del plazo de análisis. Muchas veces en soja, en el corto plazo,
no nos damos cuenta, una pequeña caída de rendimiento, ¿no es cierto? Y podemos tirar la soga de subfertilizarla lo más posible. Es decir, prevalece el análisis económico. Mientras que si podemos hacer un análisis de mediano plazo, siempre el enfoque biológico, ¿no es cierto?, de un sistema de construcción de fertilidad nos va a dar los mejores resultados. Bueno, muchas gracias y estoy a disposición para sus preguntas. Gracias, Gustavo. Clarísimo. Para clarificar y ayudarnos a interpretar un poquito los resultados del primer ensayo que mostraste de interacción entre nutrición y grupos de madurez y demás, ¿qué valores de disponibilidad de nutriente tenías en esos ensayos generales? Claro. Bueno, el fósforo siempre menos de 10, ¿no es cierto? Azufre, digamos, son valores que son un poco más tentativos, ¿verdad? Entre 8 a 10 partes por millón, con relaciones de materia orgánica arcilla de alrededor, digamos, de 0,12, ¿no es cierto? O sea, suelos con 20% de arcilla en el A, con 2,4, 2,5% de materia orgánica, y generalmente niveles de zinc por debajo de una parte por millón y boro también muy bajo. Es decir, trabajamos en suelos con 80 años de agricultura, ¿no es cierto?, donde dependemos mucho de la estrategia de fertilización. ¿Y qué comentarios nos podés hacer respecto al diagnóstico en sí, tan importante para el manejo de la nutrición? Bueno, ¿no es cierto? Respecto de lo que es el diagnóstico, que básicamente entiendo por diagnóstico en soja, sobre todo, en primer lugar, la decisión de fertilizar, ¿no? En el caso de fósforo quedó claro, digamos, la herramienta es el análisis de suelo, digamos, podemos cubrirnos o corrernos un poco más o un poco menos en el umbral. Queda claro que hay dos poblaciones de respuesta, digamos, ¿no? Un nivel muy bajo, pongamos el límite que querramos, debajo de 10 si quieren, donde hay respuesta a fósforo y hay respuesta a dosis. O sea, si yo paso de 10 a 20 kilos de fósforo, generalmente tengo un aumento de rendimiento, para citar un promedio del orden de 200 kilos, por ejemplo. Y tenemos otra población de datos que está arriba de 10 y hasta cerca de 20, digamos, donde tenemos un poco de respuesta sin tener tanto efecto de dosis, ¿no? Cuando vamos a nutrientes móviles, como es el caso del azufre, es un poco más un sistema de construcción de fertilidad. Abro las preguntas al auditorio. Pidan el micrófono. ¿No hay preguntas? Muy claro estuvo, Gustavo. Ahí. Hola, ¿qué tal? Para aclarar un poco el tema. En uno de los slides presentaste el impacto de cada uno de los factores en el rendimiento global de soja y hablabas de un 42% afectado por el clima, por el año. Sí. Sin embargo, cuando mencionaste los años, aparentemente el 2011 fue el año más restrictivo. ¿El resto no estará vinculado a acciones de física de suelos, compactación, restricción para el crecimiento pivotante de raíces, porosidad, etcétera? Claro. Sí, sin duda puede ser, digamos, ¿no es cierto? Porque, o sea, el efecto año también es un efecto sitio, ¿eh? O sea, no era el mismo nivel de fósforo en todos, si bien era parecido, y la calidad del lote, digamos, tampoco era la misma, digamos, ¿no? Hubo situaciones, de hecho, por ejemplo, este 2015, que yo mostraba que rendimientos máximos más altos que 2014, no fue un mejor año climático. Sin embargo, el lote del experimento fue mejor, digamos, ¿no? Y eso nos modificó incluso algunas de las respuestas a la nutrición, como ser, digamos, de que, por ejemplo, micronutrientes no había respuesta cuando unos otros años teníamos. Ahí vos mostraste micronutrientes. ¿Qué usaste y en qué momento lo aplicaste? Y con la fertilización fosforada, ¿que fue MAP o super triple? La fertilización fosforada fue super fosfato triple localizado, ¿no es cierto?, a la siembra. Y respecto del uso de micronutrientes, es como que tratamos de dejar completo el tratamiento. O sea, me hicimos una aplicación al suelo de zinc y boro y después un repaso foliar, ¿eh? O sea, como para capturar el efecto en su conjunto, digamos, ¿no? ¿No lo mezclaste al triple con sulfato de amonio? Al triple no. Le aplicamos sulfato de calcio, ¿no es cierto? En cobertura total al momento de la siembra. Sí. ¿Tiene experiencia con esos fertilizantes
fosforados que vienen ahora, pero de alta disponibilidad, porque por ejemplo el Super Triple tiene una disponibilidad muy lenta en el tiempo, que son como Micro Magnum o Micro Star, esos que son en bajas dosis, vienen en contacto con la semilla, pero la disponibilidad es mucho más alta en el periodo de tiempo. Entonces quería saber si usted tenía alguna experiencia en eso, qué tenía para eso. Sí, nosotros los hemos evaluado, digamos, prácticamente todos, tanto fertilizantes microgranulados como también fuentes líquidas. Digamos, yo creo que los conceptos no son sustitutivos, sino que son complementarios, digamos, ¿no? En el caso de fertilizantes, por ejemplo, que se aplican en baja dosis, ¿no es cierto?, muy en contacto con la semilla, tienen un efecto, yo diría, arrancador, de starter, digamos, ¿no?, de una mejora de procesos fisiológicos que se dan en las primeras etapas, como por ejemplo la fijación biológica, el crecimiento, la implantación, digamos, ¿no? Y para cubrir esa primera etapa, digamos, con un efecto starter, son muy buenos, ¿no es cierto?, y cumple con ese proceso. Ahora, el fósforo es fósforo y su dinámica en el largo plazo depende de un balance, ¿no es cierto? Si solamente me voy a restringir a fuentes de alta solubilidad, digamos, que, digamos, para caer y para hablar, digamos, con los resultados que se tienen localmente en ensayos de incubación, por ejemplo, César Quinteros ha hecho varios, digamos, con eso en Entre Ríos, sobre todo, incluso ensayos en macetas, han encontrado que tienen un poco más de solubilidad, ¿no es cierto?, sin caer en valores estrafalarios que no los tiene ni siquiera el nitrógeno, pero un poco de más de solubilidad se le ha visto, digamos, ¿no? Entonces cumplen muy bien esa primera etapa, a lo mejor de ser starter. Ahora, en el largo plazo, si yo extraigo más de lo que aplico, el nivel de fósforo va a caer y voy a tener un perjuicio, digamos, ¿no? Entonces, cumplen una función relevante en una etapa del cultivo, pero deberían ser acompañados de estrategias complementarias, idealmente, ¿no es cierto?, que tiendan a equilibrar el balance, ¿no? O sea, sería aplicable a empresarios que alquilan sin saber que van a alquilar el año que viene. Sí, a lo mejor yo digo, siempre en el fósforo yo me inclino, ¿no es cierto?, un poco por el concepto de largo plazo, ¿no es cierto?, porque es un poco lo que realmente determina los rendimientos, ¿no? Por ejemplo, alguien que por practicidad, por logística, por fitotoxicidad, por lo que piense, ¿no es cierto?, a lo mejor un cultivo de soja de segunda le resulte más cómodo así, no va a tener un problema si después, digamos, el siguiente cultivo compensa el balance, ¿no es cierto? Un poco la visión que yo tengo del fósforo es esa, digamos, ¿no?, de un balance en el largo plazo, digamos, ¿no? Entonces, podría ser una alternativa para fertilizar alguno de los cultivos dentro de la secuencia. Gracias. ¿Experiencia con fósforo líquido? Me preguntan de experiencia con fósforo líquido, digamos, si yo creo que un poco aplica el concepto que mencionaba recién, digamos, ¿no? En soja, digamos, y en fósforo en general, ¿no es cierto?, pero la soja, porque, digamos, no tenemos el efecto nitrógeno, sino tenemos el efecto fósforo como principal, digamos, se sucede de que es un elemento en el cual hay un escaso efecto de dosis. En el nitrógeno hay un gran efecto de dosis. O sea, si hay un maíz temprano, ¿no es cierto?, yo tengo una fuente de menor eficiencia o la pierdo por volatilización o por lixiviación, en el rendimiento se nota enseguida. Pero, digamos, en la partición entre cuánto fósforo toma la planta, un 80% probablemente, ¿no es cierto?, como veía, un 24% toma la soja, digamos, del cultivo. Entonces, un 75-80% del fósforo proviene del suelo y el resto del fertilizante, ¿no es cierto? Entonces, no es tan fácil lograr un efecto de dosis, ¿no? Entonces, si yo uso alguna fuente especial, digamos, ¿no?, que por ahí tiene una menor concentración de fósforo, el cultivo no lo va a notar, ¿no es cierto?, con lo cual puede funcionar bien. Después, hay otros efectos adicionales. En primer lugar, que hay un escaso efecto de localización. En cultivos de verano, la verdad que nosotros no vemos diferencia entre aplicaciones en cobertura total o aplicaciones localizadas. Entonces, eso favorece, por ejemplo, una aplicación de una fuente líquida donde yo por ahí no tengo la maquinaria, digamos, ¿no? Por otra parte, nosotros podemos decir de que a veces las fuentes líquidas tienen otros elementos como azufre, micronutrientes, que también ayudan a la producción, ¿no? Con lo cual no dejan de tener un buen comportamiento, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no hay que caer en posicionamientos donde decir, bueno, tiene una solubilidad plena claro, o que podemos llegar a bajar dosis excesivamente, digamos, ¿no? Te puedo preguntar, acá. En el ensayo de reconstrucción de 10 años, sí,
Vos, ahí como nombraste varios cultivos, ¿no?, en la secuencia, ¿con qué fertilizaste y a qué niveles el maíz, por ejemplo, o los otros cultivos, además de soja? O sea, ¿qué fertilizante usaste y qué niveles para llegar a ese nivel de reconstrucción? Sí, los fertilizantes se aplican todos al voleo, ¿no es cierto? Y después, los niveles digamos, desde el punto de vista del fósforo, el testigo es un nivel 0, ¿no es cierto? Esta es una dosis fija de 80 kilos de superfosfato triple puesto a la siembra, al voleo. En este caso es un nivel de reposición, digamos, ¿no es cierto?, con un objetivo de rendimiento de 9.500 kilos de maíz, 3.800 kilos de soja, creo que son 4.000 de cebada y trigo y 2.500 de soja de segunda. Y en este otro, ¿no es cierto?, es un nivel de reposición para, en lugar de 9.500, 12.000 kilos de maíz, 4.300 de soja, 5.000 de trigo y cebada y 3.000 de soja de segunda, ¿no es cierto? Y sobre los niveles, digamos, medidos a campo, ¿no es cierto? Porque acá hay una cosa, el concepto de reposición, yo creo que en alguna medida ha sido exagerado en sus recomendaciones de dosis, porque muchas veces tomamos datos de tablas, pero los datos de tablas son sacados de ensayos, y en los ensayos se fertiliza bien, y entonces por ahí la planta tiene consumo de lujo. Pero a nivel de campo, ¿no es cierto?, las concentraciones de fósforo en grano y de otros nutrientes en grano son menores, con lo cual a lo mejor un nivel de reposición, por ejemplo, para una soja de 4.300, 4.500 kilos, son 100 kilos de fertilizante, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor no tengo que complicarme tanto con la curva, digamos, ¿no es cierto?, y si el umbral es 12, 14 o 15 o 10, sino que puedo manejar ese concepto de reposición real con lo que yo estoy sacando en el campo. Es más, cuando uno tiene un sistema estabilizado, ¿no es cierto?, y conoce el nivel de fósforo en el suelo, podría medir ese nivel de fósforo cada 3 o 4 años y medir la extracción en el grano. Entonces sabemos cuánto estamos sacando, cuánto ponemos y a dónde queremos llegar, si queremos crecer o bajar, digamos, ¿no es cierto?, los niveles de disponibilidad. Desde ese punto de vista, el manejo, ¿no es cierto?, es mucho más simple el manejo del fósforo respecto de lo que es el manejo, ¿no es cierto?, de otros cultivos, de otros nutrientes de alta movilidad, ¿no es cierto?, como sería el caso, por ejemplo, del azufre. Gustavo, respecto del consumo de lujo, ¿qué diferenciación puedes hacer en la rotación versus la soja continua? En niveles de concentración de fósforo en grano. En grano, correcto. Mira, no recuerdo exactamente los valores, ¿no es cierto?, que teníamos, pero no eran tan distantes. Lo que sí, digamos, ¿no es cierto?, que encontramos, por ejemplo, a veces valores de tabla, ¿no es cierto?, que son de 5 kilos de fósforo por tonelada, muchas veces estábamos entre 3 y 4, digamos, ¿no? Y en los testigos, por ejemplo, que llevaban varios años sin fertilizar, el nivel de fósforo baja, digamos, ¿no?, porque la planta se vuelve muy eficiente en tratar de utilizar ese fósforo para no perder crecimiento. Lo que nos pasa es que si nosotros, por ejemplo, que tiene implícito, por otro lado, esto de que el nivel de recuperación es distinto. Tenemos, en el ensayo de monocultivo es muy fácil mantener el fósforo en el suelo. Si la planta no toma nada, el 87% queda en el suelo. Entonces es como que no baja, digamos, cuando no fertilizo y aumenta muy rápido, ¿no es cierto?, cuando agregamos una buena dosis de fertilizante. Pero lo que pasa es que el sistema en su conjunto, básicamente por la falta de carbono y la falta de cobertura, el suelo que se seca y se compacta, seguramente es muy complejo para la recuperación del fertilizante, impide, digamos, ¿no es cierto?, una buena absorción. Y eso, digamos, ese ensayo bajo monocultivo surgió de la experiencia, porque cuando nosotros queríamos hacer, en mis primeros años, digamos, como investigador, quería hacer ensayos y buscaba un lote degradado para tener respuesta a la fertilización en soja, y buscaba un lote bajo monocultivo, y hacíamos un ensayo y no respondía, ¿no es cierto? Y siempre me quedó pendiente la pregunta de por qué no respondía. Y no responde porque la planta no absorbe el fertilizante que le ponemos, ¿no? En cambio, con un sistema más intensivo es más extractivo y tendría que agregar más fósforo, por ejemplo, para mantener o para levantar la disponibilidad en una parte por millón, digamos, ¿no? Otra aclaración, digamos, que me gustaría hacer es que este sistema, digamos, ¿no es cierto?, en alguna medida, cuando Guillermo me preguntaba sobre el diagnóstico, es que este sistema un poco
tan simple de balance, ¿no es cierto?, que teníamos para el caso del fósforo, no necesariamente aplica a otros nutrientes de mayor movilidad, ¿no es cierto?, como es el caso del azufre. Para el caso del azufre, digamos, después de varios años, digamos, de buscar una metodología, en definitiva hemos terminado concluyendo en algo intermedio, ¿no es cierto?, de un análisis de factores predisponentes y también la utilización de los análisis de suelo, digamos. Vemos que hay factores que hacen más predisponente al sistema a tener respuesta a azufre, como tener lixiviación por lluvia, los suelos muy arenosos, bajos contenidos de materia orgánica, niveles de azufre en suelo, que es un indicador más, no es el indicador determinante como fósforo, pero es una herramienta más, niveles bajos de azufre. Cuando no hay napa o no hay riego, la napa siempre aporta algo de azufre. Entonces, si tengo napa, probablemente lo tenga cubierto. Ni hablar si tengo riego, donde la concentración del agua de riego es por lo menos 20 veces mayor que el agua de lluvia. Entonces, si estos factores no se presentan, no me hago problema y no voy a tener que fertilizar, digamos, ¿no? Pero si se presentan, es muy probable tener una respuesta a la fertilización y básicamente lo que nosotros sugerimos y hemos visto, digamos, y ajustado en alguna medida, es que la dosis, ¿no es cierto?, podría estar relacionada al rendimiento. Es decir, cuando tengo un análisis de factores predisponentes, digamos, pero un nivel de demanda bajo, porque el azufre, como el nitrógeno, es un nutriente móvil, entonces muchas veces depende de la tasa de crecimiento, la tasa de demanda, depende de la respuesta. Con 10 kilos de azufre probablemente me arregle, digamos, ¿no? Ahora, cuando voy a un nivel de alto de rendimiento o a un doble cultivo, donde la soja de segunda tiene que, digamos, lidiar con toda la extracción que ha hecho el cultivo de invierno, voy a necesitar una dosis más alta, digamos, ¿no? Y también, digamos, en Argentina, digamos, nosotros se han desarrollado herramientas de chequeo, como por ejemplo las concentraciones de azufre en grano. Yo puedo analizar la concentración de azufre o las relaciones nitrógeno-azufre y que me van a servir no para corregir ese año, por supuesto, pero sí para ir planificando la fertilización del año próximo. Podemos decir que el manejo del azufre es un manejo intermedio, entre lo que es nitrógeno, que es ver la demanda y el crecimiento del cultivo, y lo que es el fósforo, que es decidir mirar solamente el suelo, ¿no? Gustavo, me están corriendo con la próxima charla. Lo dejamos, estamos 5 minutos pasados, perdón, por respeto al siguiente. ¿Lo seguimos afuera? Mil gracias, Gustavo. Gracias. Perdón, pero estamos 10 minutos tarde.